vamos a preguntarnos cómo nace un héroe. Y no podemos hablar de héroes sin hablar primero de los héroes con capa. Así que todos estos héroes ustedes los conocen, los han visto, conocemos sus hazañas, pero ¿qué significa ser un héroe? ¿Cómo se llega a ser un héroe? ¿Qué hace un héroe? Porque si yo les preguntara a ustedes qué hace un héroe, no sé, me han contestado algunas veces, salva a la humanidad, detiene un tren que está descarrilado, no sé, salva a alguien que está cayendo un edificio. O sea, eso es lo que nosotros vemos que hace un superhéroe con sus superpoderes, es capaz de hacer todas estas cosas. Pero por otro lado, también vemos que de repente aquí vemos a Spider-Man hablando con una señora y tal vez ella le está preguntando, oye, ¿qué micro tengo que tomar para llegar a tal lugar? ¿Es eso algo que hace un superhéroe? ¿Eso lo hace un superhéroe o no? No sé. No sé qué opinan ustedes, pero hay cosas que parecieran que no son en el área de los superhéroes o de los héroes mismos. Pero para eso tenemos que entender un poquito cuál es la diferencia entre un superhéroe y un héroe, porque hoy vamos a hablar de los héroes de la vida cotidiana. Y tenemos aquí, vamos a ver qué dice la RAE, así, la definición tal cual. Un héroe es, por ejemplo, un héroe puede ser en un poema o relato, personaje destacado que actúa de manera valerosa y arriesgada, o una persona que realiza una acción abnegada en beneficio a una causa noble. Si oyéramos eso, se oye súper difícil ser un héroe. Hay que hacer una acción abnegada, hay que ser valiente, hay que arriesgarse. Hay toda una construcción. Aquí vemos por un lado a Thor, que es un superhéroe, y vemos a Martin Luther King, que ya pasa a lo que serían los héroes. Él peleó por los derechos de los afroamericanos durante la segregación en Estados Unidos. Una historia muy interesante, se las dejo para que lean de él. Pero hoy yo les voy a hablar de unos héroes específicos. Como les dijo la profesora, yo vengo del Museo Interactivo Judío de Chile, mi nombre es Sofía Cohen. En general estaríamos recibiéndolos en el museo y siempre estoy con ustedes viendo y aprendiendo un poco más de este tema. Y hoy vamos a hablar de los justos entre las naciones, que son un tipo específico de héroe. Estos justos entre las naciones, ¿qué significa ser un justo entre las naciones? Bueno, esta expresión viene en la Biblia y se tomó este nombre para designar un programa de reconocimiento y distinción que aprobó el Parlamento israelí para un grupo de personas muy específico. Este grupo de personas son personas que, no siendo judías, arriesgaron su vida durante el Holocausto para salvar a judíos que estaban siendo perseguidos. Es gente que no recibió un pago al respecto, hubo gente que sí salvó gente y le pagaban para esto, pero esta gente que es reconocida como justos entre las naciones, no tenía esos requisitos. Los requisitos son que no era judío, que puso su vida en riesgo y que no recibía ningún beneficio a cambio. Así que estamos hablando de un tipo de héroe muy específico. Bueno, Yad Vashem, que es esta institución israelí que ha reconocido a estos justos entre las naciones, o Hasidei Umot Haolamim, como se dice en hebreo, ha reconocido 26.500 personas, un poco más, y ahora cada vez son más, pero también cada vez es menos la afluencia de cuántos se reconocen. Y reconocieron a toda esta gente, y aquí vamos a ver algunos ejemplos de los justos junto a los salvados junto a sus salvadores. Si vemos hay gente diversa, vemos por ejemplo, tenemos ese caso de ese niño con esa niña, la niña es parte de la familia que salvó al niño. Abajo podemos ver también que hay una monja, los conventos, las monjas, los monjes, se convirtieron en centros donde iban sobre todo niños y los escondían para que no fueran víctimas del régimen nazi. Ahora, lo interesante de todo esto, y es la pregunta que estamos tratando de contestar, es ¿cómo llegamos de ser una persona normal a ser un justo entre las naciones? Quiero hablarles primero de dos casos específicos de justos entre las naciones. Primero tenemos aquí a Samuel del Campo. Él es chileno. Hay dos justos entre las naciones chilenos.
si bien la mayoría son europeos, obviamente, porque esto pasó en Europa, igual hubieron algunos latinoamericanos, chilenos hay dos, uno es este señor Samuel del Campo, él era diplomático chileno, cónsul en Rumania, y representaba también, curiosamente, al gobierno polaco, y en un principio emitió pasaportes para los pasaportes polacos, muchos de ellos para judíos, y después emitió pasaportes chilenos para judíos, y así lo salvó de la deportación a Transnistria, que después, bueno, eso obviamente para muchos significaba la muerte, para la mayoría. Esto que él hacía, Chile no lo autorizaba, o sea, él no lo hacía como parte de sus funciones como diplomático, sino que era algo que él decidió hacer porque decidió que había que hacer algo de lo que estaba pasando en Europa. Después de esto, les cuento que cuando el gobierno chileno se enteró, lo sacaron del servicio diplomático. Más adelante, en el año 2016, él fue nombrado justo entre las naciones. Para que alguien sea nombrado justo entre las naciones, tiene que haber testigos que digan que esa persona salvó a alguien. O sea, no se toma a la ligera. Es un proceso que se hace con un escrutinio muy intenso para saber quién puede tener este honor. Otra justa chilena, y la única justa latinoamericana, es María Edwards. Ella salvó varios niños, decenas de niños, en la Francia ocupada, y para contarles su historia, prefiero dejarles un video donde pueden ver la historia de María Edwards. En el momento que se vio que Alemania invadía Francia, el embajador en ese entonces le ofreció a todos los chilenos, te fijas, un barco para que inmediatamente se devolvieran, y mi abuelito se desistió. ¿Por qué no vino? ¿Por qué permanecía ahí? Entonces, no sabían lo que ella en verdad estaba haciendo. El hospital de Rothschild era el lugar que fue designado por los alemanes para la única parte donde podían tanto trabajar los doctores judíos, en ningún otro hospital de todo París, y también donde debían ser atendidos los pacientes judíos. María aceptó de inmediato y se integró como asistente social, lo que además le da una cubierta para la resistencia. Decenas de niños judíos llegaban al hospital, algunos de 2, 3, 4 años, incluso de días de nacido. María no podía quedar indiferente a lo que estaba viendo. Fue así como María, junto con otros funcionarios del hospital, decidió planificar distintas medidas para salvar a los niños. Y María lo tomó en brazos bajo su capa, una niña de 20 kilos, la esconde, sale, se despide, ella no tenía control de salida. Cuando llegó a su apartamento, llamó a otros miembros de la resistencia para que fueran a buscar a la niña. Los niños que ella sacó desde el hospital los sacó porque el próximo lugar era el campo de concentración. Y toda esa gente no sobrevivió. La mayoría de ahí partían a Auschwitz, con un paso intermedio, pero era finalmente Auschwitz. Y si los niños hubiesen ido con sus padres, el destino hubiese sido exactamente el mismo. Yo creo que ella siempre tuvo conciencia del riesgo, siempre. Ella no era una mujer sin cabeza o que actuara a la loca, sino que tenía conciencia del riesgo, pero ella a la vez decía, vale la pena. Pero como bien dicen en el reconocimiento justo entre las naciones, quien salva a uno salva a la humanidad. Listo, bueno, ahí conocimos un poco más la historia de María Edwards. Ella, como bien dice ahí, pudo haberse ido, pudo haber regresado a Chile donde no había guerra, pero decidió que había que hacer algo al respecto. Así que bueno, empezamos a ver qué se necesita, o sea, empecemos a hacernos la pregunta, ¿qué se necesita para ser un justo entre las naciones? ¿Qué se necesita para ser este tipo de héroe? ¿Qué características tiene que tener uno para poder ser un justo entre las naciones? Algunas veces
he preguntado esto y me han respondido en colegios diferentes cosas, pero por ejemplo, podríamos pensar que debe ser una buena persona, que debe de tener altos valores morales, tiene que tal vez ser religioso, como vimos que habían monjas y que habían monjes, perdón, alguien que tenga unos valores, digamos, religiosos, donde sabe el valor de la vida, tal vez tener un cargo de poder, ser influyente, vimos que había un diplomático, tal vez eso les facilita esta posibilidad de ser un justo entre las naciones. Tal vez hay la posibilidad, no sé, de tener dinero para poderle pagar a otros para que también te ayuden, tener una posición de poder al final. O a lo mejor lo que hay que tener es no tener nada que perder. Pero igual todos siempre tenemos algo que perder, nuestra familia, nuestra vida. ¿Qué es lo que hace que sea un justo entre las... ¿Cuál es el valor o cuál es la característica que uno tiene que tener para convertirse en estos héroes específicamente en los justos entre las naciones? Muchas veces me han dicho a mí ser buena persona. Ser buena persona y como vimos los anteriores, también como tener influencia. Bueno, vamos viendo cada uno de estos a ver qué podemos ir sacando en limpio. Ser buena persona, empecemos con eso. Aquí vemos el caso de un justo entre las naciones muy, muy famoso, tiene película, tiene de todo, que era Oskar Schindler, y que salvó a más de 1.200 judíos. Y bueno, acá vemos que hay un artículo en El País en el cual dice que la viuda de Schindler desmiente a este héroe, dice que era mujeriego, que era alcohólico, que no tenía dinero, que lo dejó con deudas, que mentía, que al final un desastre de persona. O sea, de acuerdo a lo que vemos aquí, Schindler no sé si podría ser calificado como una buena persona, porque su vida privada era un desastre. Es más, él era parte del partido nazi. En un comienzo, o sea, él adhería al partido nazi y con el tiempo, bueno, fue cambiando y salvó a judíos. Pero buena persona, parece que ese argumento se nos empieza a caer. Después tenemos el argumento que les decía ser influyente o tener poder. Bueno, aquí tenemos este señor que ustedes ven acá en la esquina, es el mismo señor que tenemos acá abajo, pero ya más de mayor edad. Este señor se llama Leopold Socka, o Socha, perdonen mi polaco, no soy muy fluida en el idioma, pero este señor que tenemos acá, su trabajo era limpiar alcantarillas. Él trabajaba para la municipalidad de su ciudad y él limpiaba alcantarillas. Ese era su trabajo. Y él un día se encontró, mientras trabajaba en las alcantarillas, se encontró en una alcantarilla que conectaba con el gueto de su ciudad, encontró a unos judíos que estaban huyendo. Y ellos iban hacia la salida del río, hacia el cauce del río, porque estas alcantarillas conectaban con el río, pero ese lugar estaba bloqueado por soldados nazis. Entonces él cuando los vio, les dijo, no vayan para allá, y les dijo, quédense acá. Y lo que él hizo fue que se escondían ellos ahí, y en un principio ellos le daban dinero para que les comprara comida, para que les trajera cosas, pero después este dinero se fue acabando y él igual seguía trayéndoles comida, igual les conseguía objetos religiosos para que pudieran celebrar sus festividades los judíos dentro de este lugar. Y él, junto con su socio, digamos, con su compañero con el que trabaja en las alcantarillas y su esposa, salvaron a muchas personas de esta manera. Las fotos que ven a la izquierda son parte de una película que se hizo hace poco, contando su historia, donde él se cuenta la historia de cómo él salvó a estas personas en las cloacas. Como vemos otra vez, ese argumento de que tiene que tener poder o ser influyente, otra vez se nos empieza a caer. Hubieron justos entre las naciones, si bien hubieron gente que tenía influencia como políticos o diplomáticos, también tenemos esta gente que limpiaba las alcantarillas, o tenemos, no sé, gente que cuidaba el zoológico. Tenemos una variedad entre medio de gente que este argumento me parece a mí también que otra vez se nos cae. Entonces, como que la pregunta sigue ahí. ¿Cómo nacen los héroes? Los héroes, ¿cómo se hacen? ¿Se hacen o nacen? ¿Uno puede practicar y convertirse en un héroe? ¿Cómo funciona esto? Así que para hablar de esto, quiero volver a los superhéroes.
a estos dos superhéroes súper clásicos. Y tenemos acá a Batman y Superman. Si yo les preguntara a ustedes cuáles son los poderes de uno y del otro, tal vez me responderían que los poderes de Superman es que tiene superpoderes, vuela, rayos de los ojos, super fuerza, o sea, tiene toda esta cuestión, parece que nada lo detiene y nada no puede hacer, y tiene todos estos poderes como que nació con ellos. Y por otro lado tenemos a Batman o a Bruce Wayne, que él podría, él es una persona que tuvo una historia trágica, sus papás los mataron en un evento muy violento y a partir de eso decide convertirse en un caudillo que va a salvar a la ciudad gótica. Podríamos decir que él se convirtió en un héroe y ocupó sus recursos para convertirse en un héroe. Ahora, si lo pensamos, no es necesariamente si alguien tiene una historia trágica se convierte en un héroe. O sea, no vemos que la gente le pasa algo trágico necesariamente y empieza a hacer una fundación, o empieza a ayudar a otros, o empieza, no sé, a tratar de prevenir lo que le pasó. Y por otro lado, haber nacido con superpoderes tampoco es una garantía, porque podríamos, por ejemplo, pensar en los villanos contra los que se enfrenta el mismo Superman. Son villanos que también tienen muchos poderes, pero eso no quiere decir que se convierten en superhéroes. O tal vez aquí deberíamos de empezar a pensar en lo que dijo el tío Ben, que seguramente alguno de ustedes ya está pensando en la frase, que es que con grandes poderes viene gran responsabilidad. Pero sigamos explorando el tema. Parece que hay alguien con un micrófono abierto, no sé si lo pudiéramos cerrar. Ya. Entonces vamos a pasar a los héroes de ahora, los héroes que tenemos ahora. Este es para los futboleros, que seguro hay varios. No sé si alguno reconoce a este jugador. Como no los veo, voy a suponer que sí lo reconocen. Ay, perdonen. Que sí reconocen a este jugador. Este jugador, hoy como que los jugadores de fútbol se han convertido en unos nuevos héroes. Y aquí tenemos un jugador que, para los que no sepan, es Sadio Mané. Sadio Mané juega en el Liverpool, en la Premier League, y puse a este jugador que tal vez algunos me podrían haber dicho, no, pero es más bacán Messi, o es más bacán Ronaldo, o cada quien el jugador que más le guste. Pero traje a Sadio Mané por una razón específica. Sadio Mané es un jugador senegalés que el año pasado, en el 2019, se le tomó esta foto cuando estaba caminando por los camarines. Y no sé si algunos de ustedes supieron, pero los fans y los medios y todo empezaron a conversar sobre el celular de Mané. Que el celular de Mané estaba roto, que el celular de Mané tenía audífonos antiguos, que si no le alcanzaba para comprarse un celular, o por último que le cambiara la pantalla. La opinión pública lo hizo puré, porque nosotros esperamos de nuestros héroes actuales que vivan esta vida de lujo, de no sé qué, y él no lo estaba haciendo. Cuando le preguntaron a Mané por qué tenía el celular así roto, él dijo, yo crecí sin zapatos, a veces no comía, no fui al colegio. Hoy tengo esta oportunidad. ¿Para qué quiero 10 Ferraris, 20 relojes de diamantes o 2 aviones? ¿Qué harían esas cosas por mí y por el mundo? No necesito autos de lujo ni casas de lujo. Prefiero ayudar y dar de lo que la vida me dio. Les cuento que Mané gana un pequeño sueldo de 10 millones de dólares al año. Y con ese dinero, lo que Mané ha hecho es construir una escuela, un estadio, de vuelta en su ciudad en Senegal, va a construir un hospital, entrega mensualmente 70 euros a gente de las regiones más pobres de Senegal. Y como él dice, yo no necesito todo esto, yo quiero compartir. ¿Y por qué les traigo el caso de Mané? Porque vemos que todos desde nuestro lugar de repente podríamos ayudar y los que nosotros consideramos un héroe, los héroes del fútbol, los héroes del deporte, de repente no es suficiente. Hay que hacer algo un poco más allá.
Y aquí entramos en este territorio donde estamos entre el espectador pasivo y un activista o agente de cambio. Un espectador pasivo es aquel que ve una injusticia y se mantiene al margen. No quiere decir que no identifica la injusticia, quiere decir que no actúa sobre ella. Y como eso, tal vez a algunos de nosotros nos duele, pero a veces nosotros también somos eso. Vemos gente que está en la calle, vemos injusticias en todos lados, de repente en el mismo colegio, y no alzamos la voz. Y el agente de cambio es justamente lo contrario. Alguien que reconoce cuando hay algo que es injusticia, que es injusto, y hace algo para cambiar la situación. Es aquel que sabe que su voz vale y que es capaz de encontrar la oportunidad para hacer ese agente, ese cambio. Ahora, tal vez ustedes me dirían, es que ser un agente de cambio no es menor, o sea, aquí hay que hacer un esfuerzo grande. Tal vez sí, pero ¿saben qué? A veces no sabemos qué tan lejos llegan nuestras acciones. Les voy a poner acá un ejemplo de cómo a veces no nos damos cuenta del alcance de las cosas que hacemos. Veamos esta historia. This is his scrapbook. Back here, you will see, is the list of all the children and the foster families who took them in. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Hello. Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? I just think that That's you with your two brothers. I owe everything to him, and so does the rest of the family and every other child. Everything. Without him, nothing would have happened. Ya, la verdad que yo cada vez que veo esta historia me conmueve, me dan ganas de llorar cuando veo toda esa gente que se levanta. Porque, ¿qué pasa? Sir Nicholas Winton, él sabía que estaba haciendo algo bueno. Él tomó sus vacaciones, era periodista en Inglaterra, y él tomó sus vacaciones con un amigo y fue a ver lo que estaba pasando con todos estos niños. Y él sabía que estaba haciendo algo bueno para estos niños. Lo que no tengo tan claro es que él se haya dado cuenta el alcance de lo que él estaba haciendo. El alcance de poder salvar no solo esos niños, sino las familias que venían después de estos niños. No por nada, nosotros en la sabiduría judía tenemos ese dicho que dice que aquel que salva una vida es como que salvar el universo entero. Porque cuando uno hace algo y se mueve y se compromete y salva a alguien, y a lo mejor salvar no es esta cosa tan gigante que hizo él, pero él hizo algo gigante, no salva solo a esa persona, sino a todas las generaciones, salva la cara de la humanidad también. La humanidad, uno ve que en un periodo súper oscuro de la vida, de la humanidad, de la historia de la humanidad, hubo alguien que dijo, no, esto no puede ser, y actuó al respecto. Esta historia para mí es súper conmovedora y hace que una persona se convierta en una persona destacable. Bueno. ¿Ves? Cuando vemos este tipo de historia también, como la de Nicholas Winton, o Mané, que es este súper futbolista, hay que llegar a la Premier League para poder hacer estas cosas, tal vez algunos de ustedes están pensando, o tal vez hay que poner más de 600 niños, salvarles la vida para ser un héroe. O a lo mejor somos nosotros muy jóvenes para ser héroes. A lo mejor ustedes pueden llegar a sentir eso. Y les quiero dejar esta historia de El Pozo de Ryan.
My name is Ryan Hurljak. I'm from Kemptville, Ontario, and this is my story. Ryan Hurljak. In the first grade, he's a little kid with a big vision. To raise money to drill one well, to give a school in Africa clean water. At the time, a naive 6-year-old. He does what he knows how to do. Odd jobs, around the house, around the neighborhood. He raises $70. Now he's got passion. See, that's the thing about passion. It keeps ideas growing. He raised a bunch of money, $75 to begin with. He's now raised $900. He has raised over $6,000. How much have you raised so far? $15,000. Ryan has raised $45,000. I remember I gave my first speech when I was 7 to the Kemptville Rotary Club. And I remember it was hard because I went to speech therapy when I was a kid. I couldn't pronounce words, and it was probably the worst speech ever given. But I was just a kid who wanted to make a difference. And slowly I realized that I could talk to people, and it became less and less of my project and more of everyone's project. Fortunately for young Ryan, the message didn't require many words, only 9 to be exact. People are dying because they don't have clean water. When I was a kid, I was naive, but I was also stubborn enough to think that I could make a difference at 6 years old to get everyone in the world clean water. By 1999, Ryan reaches the goal. The well is built at a school in Uganda. All funds go to drilling the well, so a neighbor donates air miles so Ryan can see the well himself. We went to this school called Ngola Primary School, and there was this huge celebration. There were over 5,000 people. They were lined up on that road clapping. Then there was like a feast. There was like a festival, and it all happened because the school had clean water. I don't have a smile that lights up on my face because I can have clean water in the morning, so it was humbling, and it kind of gave me a little bit of an extra push to realize that, you know, if something that small can have such a big of an impact on someone's life, then, you know, I'll do what I can to help give them that. Clean water gives you the power to have control over your own life, so it lowers disease, infant mortality, and gives a community the ability to build upon itself, to make sure that its kids can go to school and not have to spend their days lugging water back and forth, that girls can go to school, and it gives people the power to build their own lives. And I think it's something that, you know, I take for granted every day, and if you give people that, they can build and provide for themselves. Now, more than a dozen years have passed since the first grader started picking up sticks. The results? Inspiring. A foundation that bears his name, Ryan's Well. Over 800 wells drilled, 1,100 latrines constructed, 750,000 people helped in 16 countries. It's a story about a 6-year-old who wouldn't take no for an answer. It's become a testament to the power of partnerships. Ya. Miren, a mí claramente no es aquí una llamada para que todos nosotros terminemos teniendo una fundación, pero sí creo que acá hay valores que podemos rescatar. No importa la edad que tengamos. Acá al final dice, es la historia de un niño que no aceptó un no como respuesta. Yo creo que no. Yo creo que es la historia de un niño que fue capaz de ver más allá de sí, tener las antenas bien paradas, ver una oportunidad donde había alguien que necesitaba ayuda, y fue capaz de decir, tener la perseverancia y la convicción de estar haciendo lo que había que hacer. Lo mismo pasaba con los justos entre las naciones. Lo dicen en el video la nieta de María Edwards. Era una convicción de saber que a pesar de que estaban arriesgando, estaban haciendo lo correcto. Y no todas las historias son de vida y muerte, como vimos en Ryan, como vimos con Mané. Hay historias donde uno, en el lugar que está, puede hacer un cambio. A veces, la historia nos lleva a ser esos héroes. Hoy en día, con la pandemia que estamos viviendo, nosotros sabemos que los doctores salvan vidas. Ese es su trabajo. Pero nunca vimos el tamaño de la tarea a lo que se tenían que enfrentar y cómo ellos iban a aceptar el desafío, iban a convertirse en estos héroes sin capa. Como hoy los doctores, gente como nosotros, algunos de ustedes llegarán a ser doctores, ingenieros, qué sé yo,
y todos tenemos esa posibilidad, siempre y cuando tengamos las antenas bien paradas. Y podrían decir, bueno, los doctores era obvio, esto les pasó, y ellos hicieron su trabajo. Sí, pero a veces hay otras cosas que uno puede hacer. Acá tenemos a los doctores como héroes. Ahí tal vez te decían, ellos era su trabajo y hay una enfermedad y eso lo hacen ellos. Pero a veces hay cosas que son mucho más sencillas, mucho más de un gran impacto. Gente como, por ejemplo, la gente que está trabajando hoy en las ollas comunes, que decidieron que ellos podían hacer un cambio y decidieron ver en el otro el dolor y ayudar a que esto no pase, con trabajo, dedicación y perseverancia. Y a veces no se necesitan actos tan grandiosos, sino tal vez empatizar y ver dónde hay dolor, dónde uno puede participar y entregar sus talentos. O de repente se trata solo de un acto de bondad. Un pequeño acto de bondad puede ir muy lejos. Así que si ustedes me preguntasen cómo nos podríamos convertir en héroes, quisiera contarles una historia de cómo a veces no nos damos cuenta de cómo esos pequeños actos de bondad pueden llegar súper lejos. Esta es la historia de un niño que le decían en su escuela Louis the Loser. Así de bien, le iba bien con los amigos en el colegio que le decían así. Y este Louis the Loser estaba cansado, aburrido de todas las veces que lo molestaban y lo molestaban y lo molestaban. Así que un día él tomó la determinación que no volvería más al colegio, que esto no lo soportaba más, que era más de lo que él quería soportar. Así que tomó todos sus libros, todos sus cuadernos, porque quería que su mamá no tuviera pretexto para mandarlo de vuelta al otro día al colegio para buscar sus cuadernos, o que la mamá tuviera que volver. No quería eso, él quería deshacerse de esta idea. Así que tomó todos sus cuadernos, sus libros, iba con esta cosa bien cargada, y cuando iba caminando hacia su casa, unos niños, estos mismos niños que lo molestaban en el colegio, le tiraron todo al piso, le rompieron los lentes. Louis estaba todavía más triste que nunca. Y uno de estos niños, Billy, tuvo como que lo vio y vio que tenía todos los libros tirados y los lentes rotos, dijo, bueno, ya, lo voy a ayudar. Le ayudó a recoger los libros, le enderezó un poquito los lentes y lo acompañó a su casa. Cuando llegaron a su casa, este niño le dijo, oye, tengo el nuevo FIFA, ¿quieres entrar a jugar? Y este niño dijo, ¿de verdad? Sí, lo tengo. ¿Quieres jugar? Bueno, ya. Así que entró, pero esto igual como que iba contra la popularidad de Billy, que supieran que estaba con Louis, entonces le dijo, porfa, no le digas nunca a nadie que yo vengo a jugar, que vine a jugar, tú, no, porque me afecta mi reputación, qué sé yo. Y así Louis y Billy empezaron a jugar todos los días FIFA, otros días Minecraft, empezaron a hacer una amistad, pero en el colegio nada, no. Y así pasaron los años y se hicieron muy amigos. Después Louis empezó a integrarse, empezó como a ser menos tímido, la gente empezó a conocerlo un poco más. Y el día de la graduación, Louis estaba encargado de dar el discurso final. Ese discurso que dan todos los alumnos cuando que se da el mejor de la clase, que da este discurso. Así que ahí estaba Louis enfrente de todo el colegio, de los directores, de los profesores, de los papás, y él contó, hay alguien aquí que no sabe todo lo que hizo por mí. Hay una persona aquí que un día yo estaba muy triste, estaba decepcionado, me quería ir, estaba pensando cosas horribles y dije, no voy a volver. Y me llevé toda mi casa, no quería saber nada más de este colegio ni de nadie. Quería acostarme en mi cama y no salir nunca más. Y ese día, alguien tuvo, cuando me tiraron todos mis libros, alguien me ayudó y me levantó y se fue haciendo mi amigo y me ayudó todos los días a irme integrando un poquito mejor. Quiero decirle hoy a Billy que le agradezco por todo lo que hizo por mí. A veces no nos damos cuenta de que un pequeño acto de bondad puede llegar muy lejos. Y yo los invito a que tengamos siempre paradas las antenas, porque a veces vamos a estar en el lugar para hacer un pequeño acto de bondad. Y a veces algunos de nosotros vamos a estar en un momento donde vamos a poder hacer un gran acto de bondad, pero solo sirve si nosotros
somos capaces de empatizar, de ver al otro, y ahí les aseguro que cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, podemos convertirnos en un héroe. Gracias. Antes de que empecemos con las preguntas, me gustaría que todos prendieran sus cámaras y le diéramos un aplauso virtual a Sofía por esta gran charla, por esta este rico momento que pasamos hablando acerca de este tema que estamos trabajando. Sofía, quería agradecerte tu charla, poder compartir con nosotros también el poder mirar estos héroes que en lo cotidiano se la juegan. Creo que es súper relevante porque finalmente probablemente a cada uno de nosotros y a estos niños y jóvenes también nos va a tocar jugarnos en lo cotidiano, en las cosas pequeñas. Quizás no nos toque ir a salvar gente de una guerra, entonces nos queda como lejos. Y poder mirar también cómo en las cosas chiquititas uno va generando cambios y va logrando una mejor cultura, ayudar a los demás, creo súper importante, agradecértelo muchísimo. La encontré muy, muy buena, muchas gracias. Gracias, Carolina.